Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Valentina Muñoz y esta tarde nuestros compañeros Edgar, Andrés y Luis le vamos a presentar el experimento del polidox en discusión e introducción. ¿Alguna vez ustedes han escuchado qué es el efecto Sifón y en qué consiste? Quiero que ustedes a lo largo de esta exposición se imaginen una corriente de agua que fluye a través de un tubo sin necesidad de una bomba. Imagínense cómo ocurre. A lo largo de todo este experimento les vamos a mostrar la manera en cómo preparamos polidox, su uso en la industria y de qué manera también se produce el efecto sifón en este. En cuanto a su naturaleza química, el poliox es un polímero sintético, específicamente un poliéter, que se obtiene a partir de la polimerización del óxido de etileno, cuya fórmula química es C2H4O. Es un material amorfo, es decir, que no tiene una estructura cristalina definida. Y en cuanto a su estructura química, la del poliox es una cadena lineal de unidades repetidas de óxido de etileno. Para esta práctica de demostración de viscosidad y efecto sifón del polietilenglicol se usaron los siguientes materiales: 3 a 3.5 gramos de óxido de polietileno, 25 mililitros de alcohol metílico, de 300 a 350 mililitros de agua de grifo y fluoresceína o algún colorante. Además de ello se requirieron de algunos materiales como lo son 2 vasos de precipitado de 600 mililitros, una probeta graduada de 250 mililitros, una varilla agitadora y en el caso de usar fluoresceína se requeriría de una lámpara de luz ultravioleta. Para esta práctica es necesario usar gafas, bata, guantes, así como tapabocas por la manipulación del polvo de óxido de polietileno. Además de ello es necesario trabajar en espacio bien ventilado o al aire libre, porque la acumulación del polietilenglicol en el aire puede generar una explosión. Por eso también se debe trabajar alejado de fuentes de ignición. Finalmente, se debe hacer un muy buen lavado de manos para evitar una irritación y se debe almacenar muy bien los desechos o el producto terminado para que no contamine los desagües. Vale, entonces en cuanto al procedimiento, nosotros vamos a usar el método de dispersión y transformación secundaria. Esto consiste en que vamos a usar el alcohol metanol para que si lo mezclamos primero con el agua no se formen estos grumos. Entonces esto, lo que hace el metanol es evitar que el polidox al mezclarse con agua se formen los grumos. Tomo el óxido de polietileno y voy a agregar el alcohol metanol. En este momento, lo único que me va a hacer el metanol, es que me va a separar las partículas unas de otras en una fase dispersa. Vamos a agitar hasta que no se vean grumos. Y luego de ello, pues vamos a mezclarlo con el agua y así no se separe. Como ven, vamos a ver partículas en experimentos que hemos hecho. A veces generan grumos, pero cuando se da por un tiempo prolongado el contacto con el agua, se disuelven estos grumos. Por ejemplo, aquí podemos ver la existencia de un grumo o varios grumos, lo cual podría deberse a que no se disolvió o no se generó una buena fase dispersa. Y ya, aquí tenemos el líquido viscoso. Entonces seguimos aumentando cada vez aumentar esa viscosidad porque entra en contacto el polímero con el agua que se disuelve. En este caso vamos a ver el efecto sifón. El efecto sifón, precisamente, el polímero tiene diferentes propiedades que permiten el efecto, ¿sí? Sobre todo la viscosidad. ¿Qué pasa? Que entre menos viscosa sea una mezcla, pues es más fácil que ocurra este efecto. Sin embargo, como podemos darnos cuenta, esto es una corriente de agua continua que no necesita ninguna válvula, simplemente gracias a sus propiedades sigue su flujo continuo. ¿Qué pasa? Que necesitamos condiciones óptimas para que esto ocurra. Eso quiere decir que es muy necesario que pues, estamos bajo los efectos de la gravedad y que por supuesto un recipiente esté a mayor altura que otro para que este pueda seguir su flujo correctamente. Como propiedades podemos destacar 5 que hacen resaltar su peculiar comportamiento. La primera es su viscosidad no newtoniana. El poliox es un fluido no newtoniano, es decir, que su viscosidad cambia en función de la velocidad de formación.
A medida que se aplica una fuerza sobre el fluido, su viscosidad disminuye, lo que le permite que fluya más fácilmente. La segunda es su tensión superficial. El poliox tiene una tensión superficial relativamente baja, lo que le permite mantener su forma y no derramarse tan fácilmente. Como tercera tenemos su adherencia. El poliox se adhiere a la superficie de la jeringa en el caso de este experimento y a la superficie